¿Cómo están, queridos? Una vez más con ustedes. El día de hoy vamos a estar desarrollando un tema súper interesante, la semiología de la retórica y la semiología de la comunicación no verbal. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro y pues me gustaría que puedas quedarte hasta el final porque sé que este tema va a ser muy edificante para ti. Estamos conformados de 6 integrantes, mi persona, Nacelino Zumpinanch, Kelly Moreno, Angélica Nivela, Lisbeth Ortiz, Judith Freire, Richard Reyes. Señorita Kelly Manzarra, usted tiene la palabra. Gracias, yo les voy a hablar acerca de la semiología de la retórica. Para empezar, primero vamos a estudiar los términos por separado, lo que es la semiología y la retórica. Entendemos por semiología a la ciencia que estudia los sistemas de signos, lenguas, códigos y señalizaciones, mientras que la retórica es una disciplina que proporciona las herramientas y técnicas para expresarse, de modo que tanto el lenguaje como el discurso sean lo suficientemente eficaces para deleitar y persuadir a un público. Así definimos a la semiología retórica como el estudio de códigos lingüísticos en un discurso, ya sea que se lo presente de forma oral o escrito y en una exposición. En este sentido nos vamos a ir a la antigua Grecia, que es en donde nace esta idea de reflexionar y surge una necesidad de hablar, por lo que se crea un ágora, que es un sitio destinado para exposiciones netamente para hablar acerca de temas sociales, culturales, religiosos o filosóficos. Por otro lado tenemos el tema de la semiología de la comunicación no verbal. En este tema se entiende que son aquellos aspectos del intercambio comunicativo distintos de las palabras que son capaces de transmitir un significado. Es decir, que no necesitamos literalmente decir una frase para que otra persona nos entienda, ya que este tipo de comunicación se activa vía gestos, movimientos corporales y expresiones faciales. Dentro de la comunicación no verbal, distinguimos 4 tipos de lenguaje, que son lenguaje de signos, lenguaje de acción, lenguaje de objetos y lenguaje espacial. En el lenguaje de signos es aquel que se manifiesta con un mensaje extraverbal, es decir, que el mensaje se nos va a hacer llegar a través de colores, fotografías, ilustraciones, logotipos, infografías. El lenguaje de acción no es nada más que el lenguaje kinésico, es decir, todos esos movimientos corporales que nosotros hacemos, que va desde nuestra forma de caminar, nuestra forma de sentarnos y nuestras expresiones y gestos faciales. El lenguaje de objetos es todo aquello material que nos transmite, ya sea unos lentes, un vestido, un reloj, un teléfono. Y por último tenemos el lenguaje espacial, que es el lenguaje proxémico, es decir, que es de espacio que está entre el emisor y el receptor. Gracias. La semiología de la retórica. Me gustaría recalcar este punto importante. La retórica, en definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, es el arte de bien decir, de dar el lenguaje escrito o hablado bastante para deleitar, persuadir o conmover. No es el adorno de palabrerías como se puede pensar, sino en un arte que permite brindar un tono eficaz al lenguaje con el fin de conseguir el efecto deseado. Esa es la definición de la semiología de la retórica. Ahora vamos, la teoría de la estética de la recepción. Cuando hablamos acerca de la estética de la recepción, literal nos referimos a preparar un discurso adecuado. Muchos de los discursos se complican, pues se detienen solo en interpretar los signos, pero lo hacen en un sentido propio y esto confunde al receptor o al público a cual se dirigen. En algún momento los cultores de la retórica desviaron su objetivo, su propósito y la convirtieron en una serie de técnicas, figuras de dicción, limitando eso al aspecto literario, lo cual no fue la idea de la retórica clásica de Aristóteles. En antaño se extendió a todas las esferas de acción de la sociedad, que empezó siendo pulida por los sofistas como medio para persuadir, convencer, con razonamiento. De acuerdo a esto, al sujeto de los elementos de la realidad y de la retórica los une con la lógica, con reglas convencionales y culturales, con fin de exponerlas de manera clara y entendible. Ahora bien, ¿cuál es el proceso lógico y ordenado de un discurso? Según Marco Tulio Cicerón, un romano, define 5 fases muy importantes para el proceso lógico y ordenado de un discurso, que el primer punto es inventio, dispositio, elocuitio
memoria y acción. El inventio es la idea para poder armar un discurso. Dispositio, los elementos que se necesitan para el discurso. El ejecutio es amueblar para poder dar el discurso. Memoria y acción es la producción de un discurso. Muchísimas gracias. El formalismo ruso y su propuesta de análisis de texto. El formalismo ruso es la primera escuela de la orientación lingüística que aparece en Rusia como uno de los enfoques literarios del siglo XX. Su precursor fue Roman Jakobson. Es un término el cual designa a un movimiento intelectual que marcó el nacimiento de la teoría literaria y de la crítica literaria, teniendo una influencia en la evolución de los estudios lingüísticos. Tiene un papel fundamental en los sucesos históricos partiendo de los movimientos diferenciados. El Círculo Crítico Lingüístico de Moscú, dinamizado por Roman Jakobson, realizando estudios sobre la lengua poética y métrica, dominada entre los más leídos. Se estableció en Praga. El OPAJAS, esta da referencia a la Sociedad de Estudios de la Lengua Poética constituida por profesionales de la lengua. Se unieron teóricos de la literatura como Víctor Skłodowski, Boris Engelbaum. En cuanto al análisis de texto presentada por Roman Jakobson, dada en el año 1960, su propuesta es muy diferente a la de Saussure, ya que esta nos plantea un modelo verbal interpersonal de la comunicación. Jakobson nota que entre el emisor y receptor debe existir un código común, y esto implicaba ya un éxito en el discurso eficiente. Existen factores que son aplicados a cualquier tipo de comunicación verbal, las cuales son emisor, receptor, mensaje, contexto, código y contacto. Estos elementos son ejecutados de la siguiente manera. En primer lugar, el emisor envía un mensaje al receptor, pero el mensaje requiere de un contexto, el cual tiene que ser común para que el receptor entienda. Para que se pueda entender, se opera un código descifrable al emisor y el receptor. Por último, un contacto, un canal físico entre el emisor y receptor. Según la propuesta de Jakobson, cualquiera de estos elementos mencionados puede llegar a dominar cualquier situación. Debido a esto, el mensaje será afectado. Por lo tanto, la codificación radicará en cómo se llega a fortalecer de uno u otro de los factores. Gracias. La semiología de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal está inmersa en la semiología y se define como el proceso que inicia con el envío y recepción de mensajes. La comunicación no verbal se da por medio de signos sin escritura sintáctica. Se activa vía gestos, movimientos corporales, expresión facial, y también incluye los elementos culturales como la ropa o el corte de cabello. El discurso como objeto de estudio. Un discurso toma en cuenta los elementos internos y externos en lo que se refiere al emisor y contexto. Cuando se da en foto o alguna película, una nota periodística, un comercial, entre otros. En el discurso el orador tiene que estar presente. La competencia lingüística reconoce que un hablante participe sus ideas. No es un sistema gramatical, pero permite que la gramática exista. También tenemos en el discurso los ámbitos lingüísticos, que son saber elocutivo, que es el hombre con su capacidad funcional y natural de hablar cualquier lengua. El saber idiomático, mensaje en lengua concreto para que llegue al público, de una manera eficaz y personalizado. El saber expresivo, que son las expresiones necesarias en el momento, así como las formas de saludo, precedencia y eufemismos. Gracias. Yo voy a hablar sobre las condiciones de producción, circulación y recepción del discurso. La producción es toda producción de sentido, es necesariamente social. Todo fenómeno social es un proceso de producción de sentido. Prima las determinaciones que restringen su generación para un soporte para una nueva producción de un discurso nuevo. Esto quiere decir que para realizar una buena producción del discurso es necesario entender la naturaleza del ser humano para que se dé un buen mensaje, ya que es muy probable que en un futuro esto sirva de base para uno nuevo. La circulación, según Mosetko, no son los discursos los que circulan como si estuviesen dotados de una capacidad de acción autónoma, ya que se necesita la intervención de agentes sociales para la producción, distribución, selección e interpretación. Según Verón, la circulación es pues el nombre del conjunto de mecanismos que forman parte del sistema productivo que definen las relaciones entre gramática de producción y gramática de reconocimiento para un discurso o un tipo de discurso dado.
Esto quiere decir que hay dos sistemas de determinación, los cuales son producción y circulación. Esto quiere decir que depende mucho de lo que se escucha y se lee con lo que se entiende. Y por último está, cualquier tránsito de un objeto cultural a otro contexto da como resultado una modificación de su contenido, ya que guarda una estrecha relación con el modo como se entiende desde las diferentes perspectivas. El proceso de producción, circulación y recepción está conectado entre sí, pero tiene diferentes características en modalidad, forma y condición. La producción es la construcción del mensaje que se quiere transmitir, mientras que la circulación es la transmisión del mensaje desde las diferentes perspectivas. Y la recepción, cómo se la lee, dónde o cuándo aparece el efecto ideológico. El discurso político, el discurso publicitario, el discurso de los medios de comunicación. En el discurso político, Eco plantea dos hipótesis, que la primera es: la cultura se estudia como fenómeno semiótico, ya que la cultura se crea en las convenciones del grupo social, y su discurso encaja a partir de estas convenciones. Como segundo, tenemos lo que es: los aspectos de la cultura se estudian como contenidos de una actividad semiótica. En el discurso político es un fenómeno estudiado por la semiótica y que la cultura se cimienta en códigos con significados propios, establecidos por la sociedad como lenguaje. En la creación de un discurso hay que conocer los signos y la relación de significados que la sociedad estableció para entender otros sistemas como el político. Un discurso no es solo un escrito u oral, sino la facultad de la persona de crear una idea a partir de varios significados y signos formulados y aceptados convencionalmente. Como segundo tenemos el discurso publicitario. Para Alejandra Vital, este fenómeno es la semiosis infinita, pues un signo representa un significado representado por otro signo que aporta un significado y así de manera infinita. Referente a su estudio publicitario se definen tres niveles, que son el figurativo, el narrativo y el temático. En el figurativo tenemos como significado que es el diseño y transmisión del discurso o mensaje. En el narrativo tenemos como significado la recepción y decodificación del discurso o mensaje. Y por último, el temático, que es la recodificación e interpretación del discurso o mensaje. Y como último tenemos el discurso de los medios de comunicación. Para Lidia Leo existen tres tipos de filtros en el discurso periodístico, que son lo que sería el canal, códigos connotativos y la comprensibilidad. Pero para ello, en el discurso de los medios de comunicación, su intención es dar a conocer y analizar los hechos de interés público. Entonces vamos a hablar sobre el canal. El canal es el transmisor donde la prensa da información general, en donde la restricción principal será la ideología del editor. En códigos connotativos, el periodista tendrá que enfrentar su propia interpretación de los hechos para informar objetivamente. Y por último, el de comprensibilidad. Cuando hemos obtenido la objetividad del lenguaje, tiende a utilizar terminología propia de la política, economía o del área sobre la que se esté realizando el reportaje. Y como conclusión tenemos de esta exposición, podemos decir que no solamente nos debemos basar en elementos internos, sino también en elementos externos, ya sea fotografías, películas, notas periodísticas, comerciales, pues serán clave para así poder tener un buen trabajo en algún discurso que queramos realizar. Pues además de esto, para convencer a nuestro público debemos saber hablar ante ellos, dirigirnos en cualquier idioma, así sea no solamente en nuestra lengua que es el latín o español, sino si es posible saber otras lenguas como el inglés y nuestra lengua propia que es el quichua. Además, para que exista una buena comunicación, no debemos olvidar la educación, como el saludo, respeto hacia los demás, pues esto nos llevará al buen camino de caerles bien a un grupo determinado para que puedan hablar bien de nosotros y de cómo hemos realizado un correcto discurso. Como ejemplo tenemos los políticos, que son los que deben tener un buen léxico, porque son los que las personas ante la sociedad se dan cuenta del mínimo error de cómo se han presentado ante el público. Gracias. Queridos, muchas gracias. Este es el tema que había mencionado en la parte del inicio. Si tienes alguna duda, puedes dejarnos en la caja de comentarios, estaremos respondiendo.
o contactarte directo con nosotros en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Goes